Buenas tardes, alumnos. En este nuevo tutorial vamos a hablar de las notificaciones, pero vamos a hablar de las providencias que se profieren en un proceso laboral y de cómo se notifican. Es importante que tengan presente que este tema de las providencias obviamente es muy parecido al tema de las providencias del Código General del Proceso. Y aquí hay que referenciar dos cosas, que las providencias en materia laboral son de dos tipos: autos y sentencias. Respecto de los autos, tenemos que decir que hay dos clases de autos, que son los autos de sustanciación y los autos interlocutorios. La diferencia entre dos tipos de providencias es que el auto de sustanciación no decide nada de fondo, simplemente impulsa el proceso. Por ejemplo, a manera de ejemplo, el auto que ordena expedir unas copias, ese es un auto de sustanciación, no está decidiendo nada de fondo dentro del proceso. Y los autos de trámite, que sin ser sentencias, sí toman decisiones relevantes para el proceso laboral que ustedes estén tramitando. Por ejemplo, el auto que niegue una prueba, el auto que decreta una prueba. Estos son autos interlocutorios porque están decidiendo de asuntos procesales de relevancia en el proceso. Entonces, estos dos tipos de autos son los que ustedes van a ver en sus procesos laborales, y las sentencias obviamente ya es la providencia que pone fin al proceso, ya sea en primera o en segunda, y que decide de fondo sobre las pretensiones de la demanda. También puede haber una sentencia que profiere la Corte Suprema de Justicia en sede de casación, que obviamente pues es una providencia que se cataloga como sentencia. Entonces digamos que estos son los dos tipos de providencias que se dan en este tipo de procesos. Ahora, es importante que se tenga en cuenta por parte de ustedes que los procesos, hemos hablado todo el tiempo de la oralidad, pero ustedes saben que la oralidad en el proceso laboral no es el 100%. Es decir, hay una parte del proceso laboral que es escritural. Esa parte escritural, la regla general es que empiece con la presentación de la demanda hasta el auto que fije fecha de audiencias de conciliación, decisión de secciones previas, fijación de saneamiento del proceso y fijación de litigio. Digamos que esa es la parte escritural como regla general, y en esa parte escritural obviamente todos los pronunciamientos del juez se van a hacer por escrito. Esa es la regla general, porque tienen que tener en cuenta que aún hay procesos, como lo vamos a ver más adelante, de única instancia en los que la demanda se puede presentar de forma verbal, y la contestación de la demanda también se puede presentar de forma verbal. Entonces digamos que en esos procesos de única instancia también hay una parte escritural que es desde el momento que se presenta la demanda hasta igual cuando se fije fecha de audiencia, única audiencia, porque en esos procesos de única solo hay una audiencia. Pero digamos que esa fase escritural está dada precisamente entre el momento en que se presenta la demanda hasta antes que se fije fecha de audiencia, de conciliación, decisión de acciones previas, nulidades, fijación de litigio, ¿sí? Entonces digamos que esa parte escritural del proceso es relevante para saber cuáles van a ser las providencias que se pueden proferir en esa etapa escritural. Viene otra etapa que ya es la etapa de oralidad plena, es decir, aquí está la etapa oral al 100% del proceso, que es desde la audiencia de conciliación, secciones previas, decisión de sesiones previas, nulidades y fijación de litigio, en la que las audiencias que vienen hacia futuro, es decir, cuando se fije esa audiencia y la audiencia de pruebas y la audiencia de fallo, como lo vamos a ver después, que solamente son dos audiencias, pero que se pueden ir suspendiendo y se pueden convertir en 3 o 4, hasta más, no hay un límite, pero digamos que eso lo vamos a ver cuando veamos el tipo de audiencias. Digamos que en esa audiencia todo es oral. Entonces, dependiendo también del escenario en el que nos encontremos, es decir, la fase escritural o en la fase oral, ustedes se van a encontrar que así también se irán a notificar las providencias. Entonces, para efectos de ir adelantando, es importante que revisemos el artículo 41 del Código Procesal Laboral, que es el que nos indica la forma como se deben notificar las providencias que ya hemos visto.
recuerdan que hemos hablado de los autos de sustanciación, autos interlocutorios y sentencias. Estas son las providencias que se profieren en este proceso, pero lo que debemos tener claro es cómo se notifican esas providencias, ya sea en la fase escritural o en la fase de oralidad plena del proceso. Entonces, el código en su artículo 41, Código Procesal Laboral, establece que existen 4 formas de notificar las providencias judiciales que se profieren dentro del proceso. Nos habla de una primera forma, que es la personal. Nos habla de una segunda forma, que es por estados. Nos habla de una tercera forma, que es por estrados. Y nos habla de una tercera forma, que es por edicto. Cada una de estas formas de notificación son diferentes y eso es lo que vamos a empezar a aplicar ahora en este tutorial. La primera forma de notificación de las providencias es la forma de notificación personal. Entonces, para eso tenemos que irnos al artículo 41 del Código Procesal Laboral y nos dice lo siguiente. Las notificaciones se harán de la siguiente forma. De forma personal. ¿Cuáles providencias se notifican? Es decir, ¿cuáles providencias deben ser notificadas de forma personal? Nos dice el código que se notificarán de forma personal al demandado, ojo con esto, al demandado, yo voy a explicar, el acto admisorio de la demanda y en general la que tengan por objeto hacer saber la primera providencia que se dicte. Obviamente aquí voy a explicar esa parte, pero la notificación reina en cuanto al auto admisorio de la demanda al demandado se tiene que hacer de forma personal y ya voy a aclarar. ¿Cuál más? Dice la primera que se haga a los empleados públicos en su carácter de tales y la que se haga a terceros. Aquí me voy a detener porque es importante precisar lo siguiente. Ya habíamos visto en toda la parte del tema de las notificaciones, de cómo hacer las notificaciones, por decirlo en estos términos, habíamos visto que le correspondía al demandante hacer la notificación, intentar lograr la notificación de forma personal, porque esa es carga procesal del demandante, intentar la notificación del auto admisorio de la demanda al demandado de forma personal. Entonces ya habíamos visto que tenemos que irnos al Código General del Proceso, y el Código General del Proceso nos trae varias herramientas tendientes a lograr que el demandado se notifique del auto admisorio de la demanda. Entonces, ojo, la regla general es que, y siempre tenganlo claro, la regla general es que el demandado en el proceso laboral, el auto admisorio de la demanda se le debe notificar de forma personal. Entonces, aquí vamos al código del proceso, ya lo habíamos visto en clase, en un video que ya yo he hecho, y es que se tiene que mandar el citatorio del 291. Citatorio del 291 del código del proceso, que nos permite, que le da 5 días al demandado para que venga al proceso a notificarse. Después dijimos que si no va a notificarse, se manda la citación del 292 en la que se notifica por aviso y se le manda el auto admisorio de la demanda notificado por aviso. Pero también hemos explicado que en materia laboral, como hay norma expresa que dice que debe notificarse de forma personal, vamos a encontrar que en laboral esa notificación del 292, es decir, que el demandado se entiende notificado del auto admisorio de la demanda con el recibo del aviso, no aplica de forma automática. Quiere decir que en laboral, aún enviándole al demandado y aún recibiendo el demandado la notificación por aviso del 292, que es cuando se le manda el auto admisorio de la demanda, no se entiende todavía notificado personalmente de ese auto. ¿Por qué? Porque ya yo también les había explicado que no se trae la norma de notificación del código en el proceso de forma automática a este código, porque este código trae una obligación que es la notificación personal de ese auto, y lo que el código lo que está diciendo es que para cuando traigo esa norma procesal civil a este proceso y mando el 292, el demandado todavía no le están corriendo términos para responder la demanda,
porque todavía no está notificado del auto emisorio de la demanda de forma personal. Entonces, 291, 292 no fue a notificarse. ¿Qué procede? Habíamos hablado y había explicado que lo que procede es el emplazamiento, se le solicita el emplazamiento, se hace una publicación en un diario de amplia circulación nacional. También si estamos hablando de que trae la norma procesal civil, se hace un emplazamiento también a las personas como lo ordena el Código General del Proceso, que es notificarla o hacer una inscripción o una información de esas personas emplazadas para entender que si igual no concurre todavía hay la posibilidad de que vuelva que venga el juzgado a notificarse. Entonces se hace el emplazamiento, ya sea el diario de circulación nacional o a través de lo que ha dispuesto el Código General del Proceso respecto a la forma de emplazar a esas personas que no se conoce la dirección o que no han comparecido al proceso. Después de eso, aún haciendo el emplazamiento, de esta forma, como lo digo yo, procede es que el juez nombre curador al ítem, y nombrando curador al ítem y notificándose, ojo, y notificándose personalmente del auto emisorio de la demanda. Por eso ustedes ven que la regla general es la notificación personal, es decir, que cuando el curador al ítem se notifique, el demandado, cuando el curador se notifique en nombre del demandado, pues se estará surtiendo el tema de la notificación personal del auto admisorio de la demanda. Entonces, notificándose el curador, pues ahí sí corren el término para responder la demanda. Entonces, miren que la regla general siempre aquí se va a cumplir, que es la notificación personal del auto admisorio de la demanda. Se le notifica al demandado de forma personal. Perdón que tengo un poquito no de gripa, no vayan a preocuparse que ustedes están por allá en cámara, sino tengo un poquito de alergia, ¿sí? Entonces, ¿qué otra providencia se debe notificar de forma personal? Entonces, el parágrafo del artículo 41 también nos explica la forma como se debe notificar a los representantes legales de las entidades públicas. Pero, en mi concepto, este artículo tienen que verlo o tienen que analizarlo en concordancia con el código, con el CEPACA, Código Procesal y Contencioso Administrativo, porque ese código nos trae una forma especial de notificar a las entidades públicas. Porque cuando uno lee este parágrafo, lo que uno ve es que hay una parte en que se intenta la notificación personal, y también hay una parte en la que hace referencia a que el notificador se desplazará a notificar. Ya eso no existe. Entonces, aquí lo que debemos entender es que cuando se va a notificar una entidad pública, debe notificarse al correo o al buzón electrónico de esa entidad. Obviamente intentando agotar el 291 e intentando agotar el 292. Aquí no hay nada claro, es decir, el juez debe interpretar o ustedes deben interpretar, pero en mi concepto yo intentaría mandar el 291, mandar el 292 y mandarlo obviamente con la citación personal, y mandar el 292 con el aviso, y en su defecto, si no comparece a notificarse la entidad pública, pues intentaría notificarla a través del correo o el buzón electrónico que tenga dispuesta la entidad pública para ese tipo de notificaciones. Ya eso depende de cómo lo vaya interpretando el juez o cómo el juez vaya instruyendo la forma de notificar a la entidad pública. Pero igual forma tiene la entidad pública que notificarse. Lo que no se puede entender es que la entidad pública se va a notificar por curador al ítem. Eso jamás va a pasar, porque no puede suceder, dado que la norma no está facultando que ese tipo de notificaciones se haga a través de curador al ítem, o que sea un curador al ítem el que defenda a una entidad pública. Entonces, aquí hay que jugar con la normatividad, ver cada juzgado cómo maneja ese tipo de notificaciones, pero en mi concepto la regla general es que estas entidades públicas se pueden notificar del auto emisorio de la demanda a través del correo o buzón electrónico que tengan diseñado para estas entidades para recibir notificaciones, ¿sí? Entonces, ese es el tema de la notificación personal. Entonces ya miren que este tema de la notificación personal va acorde con lo que estoy explicando, que empezaría con el auto admisorio de la demanda, que se le notifica al demandado de forma personal. Viene otro tipo de notificación, que es lo que se denomina la notificación en estrados. Ojo, es diferente a estado. Estrados. Significa que es la notificación que se hace en audiencia.
Entonces ya entramos, esa notificación de estrados es la que se hace durante la audiencia. Entonces ahí es importante que tengan presente que el juez durante la audiencia va a proferir providencias, en este caso autos de sustanciación, autos de trámite, perdón, autos de sustanciación, autos interlocutorios y sentencias. Esas son las 3 providencias que puede proferir el juez en audiencia. Esas providencias, si el juez las profiere en audiencia, se entienden notificadas en audiencia. Y después vamos a ver la forma en la que debemos interponer los recursos según también la forma como se notifique la providencia. Es decir, que la posibilidad de recurrir a estas providencias está dada por la forma de notificación. Esto es bien importante que lo vayan amarrando. No lo vamos a adelantar, pero sí es que lo tengan presente, que la forma de recurrir, es decir, de oponerse o de manifestar inconformidades frente a la providencia, va a depender de la forma como esa se notifique. ¿Sí? Entonces, si es en audiencia, se tendrán que interponer los recursos en audiencia. Si es fuera de audiencia, pues se tendrán que interponer los recursos por escrito y fuera de audiencia. Eso lo vamos a explicar más adelante cuando estemos en la etapa de los recursos. ¿Ok? Entonces, otra forma de notificar es lo que se llama la notificación por estado. Miren que viene personal, que es la que ya vimos, en estrado, que es en audiencia, y esta es por estado. Entonces, ¿qué sucede? Como ya hemos hablado de las etapas, providencia que no se notifique, entonces uno puede hacer una regla, providencia que no se notifique en audiencia, pues procederá a la notificación por estado. Providencia que no deba ser notificada de forma personal, será notificada por estado. ¿Ok? El código es el que nos va diciendo cómo se va notificando las providencias. Entonces, ¿qué es la notificación por estado? Pues fácil. La notificación por estado es la que hace el juez cuando profiere su providencia por escrito o estado por escrito y la da a conocer a las partes por una figura procesal que se llama por estado. ¿Qué es el estado? Es un listado en el que dice la fecha de la providencia, el número de la providencia, digamos la fecha de la providencia, un contenido básico de la providencia y el momento en que se notifica, es decir, la fecha de notificación. Entonces, tienen que tener claro que la providencia que se notifica por estado queda notificada ese mismo día que sale el estado. O sea, si usted quiere recurrir la providencia, y eso lo vamos a ver cuando damos los recursos, el término para corre al día siguiente de que fue notificada la providencia por estado. Entonces, recapitulando, notificación de forma personal, notificación por audiencia o en audiencia y notificación por estado. Entonces, si estamos hablando de que la notificaron por estado, siempre tendremos que tener presente que están notificando una providencia que fue proferida por medio escrito. Y de igual forma, así tendrá que ser el recurso. Esto no estamos adelantando, pero es de lógica. Providencia que se notifique por estado, pues obviamente el recurso será por escrito. Providencia que se notifique en audiencia, pues el recurso será en audiencia. A excepción, y eso lo vamos a explicar también, que en materia de casación, después que se profiere la sentencia de segunda instancia, la casación se puede presentar ya sea en la audiencia o por escrito dentro de los 15 días siguientes. Entonces, digamos que hay unas reglas, pero la regla general es que si usted lo notifica de una providencia por estado, se supone que de igual forma el escrito o el recurso que se va a presentar, de igual forma debe ser por escrito porque lo está notificando por un medio de estado. Hasta acá sería el tema de entonces personal, estado, y nos trae la norma, nos hace referencia a una notificación por edicto y nos dice ¿qué se notifica por edicto? Entonces dice la sentencia que resuelve la casación, la sentencia que decide el recurso de anulación, la sentencia de segunda instancia dictada en procesos de fuero sindical y la sentencia que resuelve el recurso de rescibición. Estas providencias son notificadas por edicto, nos lo está diciendo el Código Procesal Laboral, y es importante que tengamos presente que para todos los efectos legales, cuando la notificación se efectúe de conformidad con los dos incisos anteriores, es decir, por edicto, se entenderá surtida, la notificación se entenderá surtida, es decir, ejecutoriada dentro de los 5 días siguientes a la correspondiente diligencia. ¿Sí? Hay una forma de notificación que se me olvidó referenciar,
que es la notificación por conducta concluyente. Esta notificación por conducta concluyente es cuando usted comparece al juzgado y sin habiéndose